Las autoridades federales, en una operación masiva, allanaron dos ubicaciones hoy. Una de ellas, esta casa en Plano, y la otra, un negocio cerca de Harry Hines Boulevard en Dallas. La DEA, a través de su división de las montañas rocosas, anunció otro gran golpe al narcotráfico, esta vez involucrando cientos de kilogramos de metanfetamina. Hemos descubierto que tanto el negocio como la casa en Plano están conectados a través de registros fiscales. Bienvenido a Pulso Militar, donde hoy desentrañaremos la red de corrupción más sofisticada jamás documentada en Estados Unidos. El manifiesto de carga declaraba equipo médico, 12 palés con autorización de liberación prioritaria. Daniel Mercer había firmado cada uno de ellos. Pero cuando los equipos forenses de la DEA abrieron las cajas bajo las luces fluorescentes de la Terminal 7, no había equipo médico. En su lugar, encontraron 340 kilogramos de cocaína pura, sellada al vacío en empaques de suministros quirúrgicos, tan convincente que incluso los escáneres aduaneros la habían dejado pasar sin detectar. Sobre la mesa, junto a las cajas, yacía el sello de autorización personal de Mercer, utilizado 94 veces en los últimos 11 meses. Este momento culminó una investigación de 14 meses. Los responsables, incluido un cabecilla en México, ahora se enfrentan a una acusación federal con 15 implicados. Interceptaciones telefónicas, operaciones encubiertas, una vigilancia exhaustiva y acciones rápidas de las fuerzas del orden llevaron a incautaciones masivas en este caso. A las 3:14 de la mañana, el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, Texas, era, sobre el papel, uno de los corredores de carga más activos del hemisferio occidental, procesando 2,1 millones de toneladas métricas de carga anualmente a través de 200 aerolíneas internacionales, moviendo miles de millones en comercio legítimo cada semana. Pero bajo esa superficie, algo más se movía. La División de Inteligencia del Suroeste de la DEA había estado siguiendo un fantasma, un canal de narcóticos tan limpio, tan bien protegido, que durante más de un año apenas dejó rastro. 11 meses de teléfonos incautados, correos quemados y pistas sin salida finalmente convergieron en un nombre, una insignia. Y lo que los investigadores estaban a punto de encontrar dentro de ese aeropuerto sacudiría los cimientos de la ley federal. 189 millones de dólares en narcóticos, 57 arrestos y una red tan profundamente arraigada en la infraestructura estadounidense que los comandantes superiores de la DEA la describirían más tarde como la infiltración doméstica operacionalmente más sofisticada que jamás hemos documentado. Pero había preguntas que nadie podía responder aún. ¿Quién le dio a Mercer sus códigos de autorización? ¿Por qué 6 inspecciones federales del último año habían sido discretamente desviadas de la Terminal 7? ¿Qué contenía la unidad encriptada recuperada de un casillero de conserje en el vestíbulo D? ¿Y por qué, al rastrear los registros de un teléfono satelital, un número llevaba a un agregado militar retirado con autorización federal activa? 4 preguntas que tras 14 meses de trabajo encontraron sus primeras respuestas en los 10 minutos iniciales de aquel allanamiento. Manténganse atentos, porque lo que descubrieron a continuación sacudiría los cimientos de la ley federal. A las 4:02 de la mañana, equipos de asalto del FBI atacaron 6 ubicaciones simultáneamente. No solo el aeropuerto, no solo una terminal, sino 6 puntos activados en una ventana de 90 segundos. La bahía de carga de la Terminal 7, un hangar de aviación privada en el perímetro sur del aeropuerto, un almacén logístico en Grand Prairie, una instalación comercial de almacenamiento en frío en Fort Worth, una casa de seguridad en Irving y una oficina de procesamiento de documentos en el centro de Dallas, que en el papel era una empresa de consultoría de carga. En la Terminal 7, el primer equipo de asalto se movió por el corredor de acceso de carga en total silencio. Sin granadas aturdidoras, sin órdenes gritadas, solo precisión táctica. Necesitaban los servidores intactos. En el momento en que el primer agente despejó la puerta secundaria,
encontraron a 3 hombres en medio de la destrucción. Documentos alimentando una trituradora industrial, computadoras portátiles ya borradas, y un hombre con un teléfono en la mano que prefirió tragar antes que entregarlo. Llegaron tarde para detener la trituradora, pero no para todo lo demás. En el almacén de Grand Prairie, un equipo SWAT irrumpió en el muelle de carga justo cuando un convoy de 3 camiones refrigerados se disponía a salir. 2 camiones se detuvieron, pero uno huyó. Una unidad de persecución de la DEA lo interceptó a 11 manzanas de distancia. Dentro, encontraron 1,27 toneladas métricas de metanfetamina empaquetada en cajas de pescado congelado, 680,000 píldoras de fentanilo prensadas para parecer oxicodona recetada, y un manifiesto firmado por un coordinador de logística cuyo nombre reaparecería mucho más tarde, en un contexto muy diferente. En las 6 ubicaciones, en los primeros 40 minutos, se incautaron 2,54 toneladas métricas de cocaína, 1,4 millones de píldoras de fentanilo, 12 millones de dólares en efectivo, 47 fusiles de asalto, 12 pistolas con números de serie borrados y chalecos antibalas. 3 de estos últimos llevaban marcas auténticas del Departamento de Seguridad Pública de Texas, pero fue lo que los agentes encontraron en la oficina de consultoría en el centro de Dallas lo que lo cambió todo. Un rack de servidores aún en funcionamiento, encriptado con tecnología militar, y en el terminal principal, una única carpeta abierta etiquetada como Blueprint. El archivo pesaba 6,4 gigabytes. Los agentes no pudieron abrirlo en el lugar y fue enviado a Quantico en el primer vuelo disponible. ¿Qué había en esa unidad? Fue entonces cuando la investigación dejó de ser un caso de drogas para convertirse en algo completamente diferente. Si esto les parece impactante, el próximo descubrimiento los dejará sin aliento. Acompáñenos. 6 horas después, en el comando cibernético del FBI en Quantico, Virginia, 2 analistas del equipo de infraestructura crítica de la oficina descifraron la primera capa de encriptación a las 11:47 de la mañana. Lo que apareció en sus pantallas no era solo un libro de contabilidad de un cartel, era una arquitectura, un mapa viviente. 31 empresas fantasma anidadas dentro de empresas de importación agrícola, empresas de transporte de carga y 2 organizaciones benéficas registradas que operaban desde Houston. Cuentas fantasma que canalizaban dinero a través de Vice, luego a Chipre y de vuelta a 2 contratistas de construcción con sede en Texas. Internamente lo llamaron Operación Corredor de Hierro. El flujo de dinero era elegante y brutal. El cartel de Sinaloa movía el producto en envíos de carga originados por socios comerciales mexicanos legítimos. Esos envíos entraban en DFW bajo códigos de autorización previa, códigos que solo un director de seguridad de la aviación federal podía generar. La carga pasaba sin inspección secundaria. Las ganancias se movían a través de empresas fantasma, lavadas como pagos a contratistas, y una porción, una pequeña pero constante porción, terminaba en una cuenta privada registrada a una LLC de Delaware sin funcionarios públicos. Una analista, María Torres, veterana con 12 años de experiencia, le dijo más tarde a su supervisor que tuvo que alejarse de su pantalla por 5 minutos. No por la cantidad, sino por la increíble organización de todo. En 12 años, según sus palabras, he visto dinero sucio, pero nunca una arquitectura sucia. Y luego encontraron el libro de pagos. Números de placa, no nombres, solo números. Y junto a cada número, depósitos mensuales disfrazados de honorarios de consultoría, consultores de seguridad de aviación, contratistas de análisis de tráfico, 14 empleados del aeropuerto y una entrada que silenció la sala. Un número de placa rastreado hasta Daniel Mercer, $24,000 al mes durante 11 meses, un total de $264,000. Cada pago llegaba la semana después de que un importante cargamento de Sinaloa pasara por la Terminal 7 sin inspección. Pero Mercer no trabajaba solo. El archivo Blueprint hacía referencia a una cadena de autorización secundaria.
alguien con autorización federal por encima del nivel de autoridad aeroportuaria, alguien identificado solo por un nombre en clave: Cardinal. Hagan una pausa un momento. ¿Pueden adivinar quién es Cardinal? La respuesta, que lo cambiará todo, está a punto de ser revelada. A las 5:23 de la mañana, el Centro de Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta en San Antonio, Texas, mostraba en la pantalla principal un mapa digital con 44 marcadores rojos pulsando por todo Texas: Houston, El Paso, Laredo, San Antonio, Austin, amarillo. No era una red de carteles, era un sistema. 1. 200 agentes federales movilizados, 60 equipos SWAT, 18 helicópteros Black Hawk, unidades tácticas de la DIA rastreando corredores de camiones a lo largo de la I-35, equipos de asalto de ICE golpeando centros logísticos adyacentes a la frontera, activos de vigilancia del Ejército de Estados Unidos asignados a 3 corredores de contrabando conocidos, redadas simultáneas en todo el estado. Un superlaboratorio en el desierto, cerca de Odessa, que producía 500 kilogramos de metanfetamina semanalmente, fue allanado y destruido en menos de 4 minutos. Un lujoso complejo del cartel a las afueras de Austin, 5 coordinadores de logística de Sinaloa de alto nivel fueron arrestados. Un sistema de túneles fronterizos de 340 metros de longitud bajo una propiedad comercial en Laredo, equipado con vías férreas y ventilación, fue mapeado, documentado y colapsado. Una casa de tránsito de tráfico de personas en McAllen. 47 víctimas rescatadas, incluidos 11 menores. Un convoy de contrabando de migrantes en la carretera 83 fue interceptado y 12 contrabandistas fueron detenidos. Las incautaciones totales en todas las operaciones ascendieron a 7,62 toneladas métricas de narcóticos, 67 millones de dólares en efectivo y bienes incautados, 340 arrestos, 89 armas de fuego y 14 vehículos blindados. Y luego, el servidor final del blueprint fue descifrado. La operación fue un éxito, le dijo un comandante superior de la DIA a su equipo. 340 arrestos, 7,62 toneladas incautadas. Mercer bajo custodia. Se acabó. Pero no se había acabado, porque lo que los analistas encontraron en esa partición final del servidor hizo que los 14 meses anteriores parecieran un calentamiento. Cardinal no era un contacto del cartel. Cardinal era el general de brigada retirado Howard Voss, ex enlace federal de seguridad fronteriza, titular de una autorización de alto secreto activa, y el hombre que había cabildeado personalmente 3 años antes para la autoridad de preautorización ampliada de la Terminal 7. El hombre que había diseñado los mismos protocolos de inspección que Mercer había estado explotando. El arquitecto del corredor, no el manejador de Mercer, sino su creador. Prepárense, porque la siguiente parte es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. El archivo Blueprint no era solo un libro de contabilidad, era un archivo de contingencia. Contenía los nombres de 23 agentes de policía en 4 ciudades de Texas, 7 agentes de la patrulla fronteriza, 4 jueces en activo, 11 legisladores estatales. Cada nombre, cada pago, cada llamada grabada, todo documentado no por los investigadores, sino por el propio Voss. Era su seguro, un interruptor de hombre muerto precargado y encriptado, configurado para liberarse automáticamente a 14 organizaciones de medios si Voss perdía el acceso al servidor durante más de 72 horas. Los métodos eran quirúrgicos. Agentes de la patrulla fronteriza con rutas discretamente ajustadas durante las ventanas de convoyes, registros de patrulla falsificados, creando corredores seguros invisibles. Un juez de distrito de Laredo que había desestimado 9 casos de narcóticos en 18 meses, cada uno involucrando a un acusado conectado con Sinaloa. Horarios internos de redadas filtrados con 48 horas de antelación en 2 ocasiones. Evidencia que salió de un casillero de pruebas en Dallas y nunca fue recuperada. En un tribunal federal en Houston,
un subalguacil de Estados Unidos vio a su propio capitán de distrito ser esposado. No habló con la prensa, permaneció en el estacionamiento durante 20 minutos antes de regresar al interior. Esto no eran unas pocas manzanas podridas, dijo el comandante principal de la Fuerza de Tarea del FBI en una sesión informativa a puerta cerrada ese mismo día. Esto era un sistema paralelo, una segunda fuerza, una que respondía al cartel, no a la Constitución. El general Voss fue arrestado en su casa de San Antonio a las 6:44 de la mañana. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El archivo ya lo había dicho todo. La red se extendía más allá de Texas. Rutas de camiones que operaban bajo permisos agrícolas falsos movían el producto hacia el norte a través de Oklahoma, Kansas y Missouri. Contactos portuarios en Houston con inspectores de muelle comprometidos. Manifiestos de rutas de envío falsificados en origen. Estaciones de pesaje convenientemente cerradas por mantenimiento durante las ventanas de paso de los convoyes. Esta red movía un estimado de 3,81 toneladas métricas de narcóticos por semana a través de 11 estados sin activar una sola alerta federal. Daniel Mercer fue acusado formalmente de 34 cargos federales. El general Voss enfrentó cargos de espionaje y crimen organizado. 340 miembros del cartel estaban bajo custodia. Los túneles fueron sellados. Las empresas fantasma congeladas. La red fue desmantelada. La justicia había sido servida. O eso pensaron. Porque enterrada en la partición final del archivo Blueprint, había una carpeta que casi pasaron por alto. Fechada 3 semanas antes del allanamiento, se titulaba Fase 2. Dentro se detallaban 3 nuevas ciudades, 3 nuevos corredores de carga aeroportuaria, 3 nuevos conjuntos de códigos de autorización previa y 3 nombres que el FBI nunca había visto antes. El corredor de hierro no había sido detenido, había sido franquiciado, y su próxima generación ya estaba operativa. No solo infiltraron el sistema, lo rediseñaron. Y desmantelar una red solo reveló cuántas más estaban esperando. En Texas, el año pasado se registraron 2.400 muertes por sobredosis, el 61% de ellas relacionadas con fentanilo proveniente de redes vinculadas a este corredor. Barrios desolados, familias rotas para siempre. 47 víctimas fueron rescatadas de esa casa de tránsito en McAllen, pero los investigadores creen que más de 200 personas procesadas a través de esa red siguen desaparecidas. Una madre de Fort Worth, cuyo hijo de 19 años murió por una píldora de fentanilo que creyó era un analgésico, dijo que él pensó que tomaba algo para sentirse mejor. Alguien decidió que su vida valía menos que una factura de envío. Esa píldora provino de un lote autorizado por Daniel Mercer y protegido por Howard Voss. Esto no es solo una historia de crímenes, es un plan maestro, un blueprint. Sucedió aquí y está sucediendo en otros lugares. El poder no siempre necesita violencia, a veces solo necesita silencio, una placa y una ambición mal dirigida. Las ciudades de la fase 2, identificadas en el archivo Blueprint, eran Houston, Miami y un importante centro portuario del noroeste del Pacífico.